hombres y mujeres, nuestros patriotas que parten en Sudamérica, Santo Domingo y otros países españoles, buenas noches. Está en Salud Natural Habla, un espectáculo de nuestros antepasados medicinas que te educaron en medicina preventiva como cuídate a ti mismo. Y les decimos a todos los que están viendo este programa esta noche, gracias. Si te gusta lo que te estamos enseñando, dile a tu amigo que nos mire y por favor, suscríbete y cuéntanos lo que piensa. Continúo con el tema la semana pasada. Estaban hablando de la enfermedad de la arteria coronaria, ataque cardíaco y paro cardíaco. Esta noche voy a hablar sobre el poderoso secreto para reducir los ataques al corazón y los derrames cerebrales. Voy a hablar muy lento para que entiendas de lo que hablo. Un poderoso secreto para reducir el riesgo de ataque cardíaco y accidente cerebrovascular se esconde en su boca. La primera línea de defensa de tu corazón no es lo que piensas. Olvídate del cardiólogo. Vaya directamente a su dentista para ver qué está pasando con su corazón. Porque una nueva investigación muestra que un poderoso secreto para reducir el riesgo de ataque cardíaco y accidente cerebrovascular se esconde en su boca. En su boca. Si su dentista le dice que tiene enfermedad de las ansias, es un señal de alerta de que su corazón y sus arterias también están en problemas. Hace 2 años, los investigadores advirtieron que el vínculo en la enfermedad de las ansias y de la enfermedad cardíaca podría ser una coincidencia. Dijeron que solo porque parece haber un enlace, eso no es lo mismo que demostrar un enlace. Durante 3 años, los investigadores dieron seguimiento a 420 pacientes con enfermedades de las ansias. Siguiendo el progreso de sus tratamientos, los investigadores también usaron ultrasonido para medir la placa de la arteria carótida. A medida que mejora la salud de sus ansias, la acumulación de placa disminuyó significativamente. Los investigadores afirman que controlar el perfil bacteriano periodontal puede prevenir o retrasar la enfermedad de las ansias y de la enfermedad arterial. Creen que las bacterias de la enfermedad de las ansias desencadenan una respuesta que desencadena la inflamación. ¿Cómo sabemos cuánto la inflamación persiste y se vuelve crónica? Agrava la acumulación de placa arterial. Ahí es cuando tus arterias están en serios problemas. Una nota secreta: los refrescos de dieta. Un estudio relaciona el consumo de refrescos de dieta con un mayor riesgo de ataque cardíaco y accidente cerebrovascular. Aún el año pasado dijo que iba a solucionar la confusión sobre de los edulcorantes dietéticos con una gran campaña publicitaria. No hay nada que solucionar. No hay nada que solucionar. Los refrescos de dieta son asesinos. Eso debe a que casi todas las bebidas dietéticas contienen aspartamo, azúcar, peligroso
para las mujeres. Un nuevo estudio que siguió a casi 60,000 mujeres encontró que aquellas que bebían regularmente solo 2 o más bebidas diéticas al día tienen un riesgo mucho menor de morir de una enfermedad cardíaca que aquellas que rara vez o nunca la hacían. Los investigadores encontraron que los bebederos de refresco de dieta aumentaron sus posibilidades de ataques cardíacos y accidentes cardiovasculares en un 30%. Y también tienen un menor riesgo de morir a causa de ellos en un 50%. Una vez. Y eso se encontró con tan solo 2 bebidas diéticas al día. Los resultados surgieron de los datos del gran estudio de la Iniciativa de Salud de la Mujer. Pero esto es un gran negocio. Y después de todos estos años de promocionar los refrescos dietéticos como buenos para usted, una alternativa sin calorías a los refrescos regulares, supongo que es difícil romper esta burbuja. Y a menos que conozca los muchos efectos adversos del aspartamo, es lógico pensar que es saludable. Una buena manera de eliminar una gran cantidad de azúcar de su dieta. Por es un gran negocio. Depende de usted saber qué toma, especialmente en lo que respecta a su corazón. Este no es el único estudio que relaciona las gaseosas diéticas con problemas cardíacos mortales. En 2011, una investigación presentada en la conferencia de la American Stroke Association indicó que beber refrescos diéticos todos los días está asociado con un riesgo 48% mayor de ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares. En 2008, una investigación de la revista Circulación de la Asociación Estadounidense del Corazón implicó a las gaseosas dietéticas como una de las causas del aumento del riesgo de enfermedades cardíacas y diabetes al causar el síndrome metabólico. La pechuga de pavo aumenta el flujo sanguíneo para máxima salud del corazón. Incluyen polo, lácteos y incluso semillas de calabaza y tiene una buena fuente de suplementos de L-arginina. También que puede complementar con L-citrulina que su cuerpo usa para producir L-arginina. Por si se sabe que ayuda en casos de insuficiencia cardíaca y puede ayudar a controlar la presión arterial. La arginina es conocida por ampliar y relajar las arterias. Si tiene problemas con la enfermedad de las arterias coronarias, la enfermedad vascular periférica u otras afecciones relacionadas con el corazón y los vasos sanguíneos, la arginina podría incluso ayudar a aliviar el dolor de pecho, también conocido como angina. Científicos descubren la clave para curar corazones dañados. El hallazgo de que la vitamina D3 puede reparar algunas células cardíacas muy especiales es en sí mismo.
Puede tomar suplemente, puedes tomar hasta 5.000 Internacional Unidos de vitamina D3 al día durante el invierno. Durante de los meses más cálidos, por supuesto, no rechace la mejor manera de obtener su vitamina D. Salga al sol sin protector solar durante unos 10 minutos al día. Otra forma de asegurarse de no tener deficiencia de vitamina D es agregar más huevos enterosos su dieta junto con pescado graso como sardinas, atún y salmón. Tu corazón te lo agradecerá. Se ha demostrado que altas dosis de vitamina D restauran el sistema cardiovascular después de un ataque cardíaco. Se ha demostrado que alta dosis de vitamina D restauran el sistema cardiovascular después de un ataque cardíaco. Anika Slasta, 31 de enero de 2018, cardiovascular, dígalo. También, Cayenne detiene los ataques cardíacos mientras ocurren. Durante décadas, el experto en Cayenne, el doctor Juan Christopher, llevó cayena en su maletín médico y la usó más de una vez para detener los ataques cardíacos en curso. De hecho, informó que nunca ha perdido a un solo paciente con un ataque al corazón, que aún respiraba en una visita a domicilio gracias a la pimienta de Carenas. Siempre mezclaba una cucharadita de cayena en una taza de agua caliente. Se la daba al paciente y luego observaba cómo, en cuestión de minutos, el paciente se levantaba y se movía. Ahora, no hay mucha ciencia para respetar esto, pero los científicos creen que la pimienta de cayena ayuda a disolver la fibrina que provoca coágulos sanguíneos y reduce los niveles de colesterol y triglicéridos. Y un estudio en animales de 2091 encontró que la aplicación tópica de capsaicina durante un ataque al corazón protege el corazón al prevenir o reduce el daño. De hecho, funcionó también que los investigadores informaron una disminución del 8,50% en el daño de las células del corazón cuando se usó la capsaicina. Lo que los llevó a concluir que este remedio puede reducir el alcance y las consecuencias de un ataque al corazón. En conclusión, recuerde, su músculo cardíaco necesita oxígeno para sobrevivir. Un ataque al corazón es un problema de circulación. Paro cardíaco repentino es un problema eléctrico. La angina ocurre. Un tipo muy común de dolor en el pecho es la angina, que generalmente dura solo unos minutos. Recuerde, por favor, todo dolor de pecho es un ataque al corazón. No es. La diferencia en la angina y ataque cardíaco es que los ataques de angina no dañan permanentemente el músculo cardíaco. Un ataque al corazón puede causar un paro cardíaco también, llamada muerte súbita cardíaca. La muerte ocurre cuando el corazón se detiene repentinamente de manera adecuada. Por favor,
Trate de evitar el riesgo de enfermedades del corazón. Acude cada uno a su doctor o su dentista, realizándote un examen físico. Y lo más importante, recuerde, por favor, un ataque al corazón requiere tratamiento de emergencia para restaurar el flujo de sangre en su corazón. Es una emergencia. Siempre llame 911 de inmediato. Si cree que usted u otra persona puede estar teniendo un ataque al corazón, la mejor defensa es la prevención de enfermedades del corazón. Comienza por saber cuáles son sus factores de riesgo y qué puede hacer para reducirlos. Conoce tu cuerpo y sabes cuando algo no está bien. Cuando se trata de tu corazón, siempre es mejor prevenir que curar. Si tienes síntomas, la incomodidad, opresión, presión, plenitud de dolor en el centro del pecho que dura más de unos pocos minutos, o que desaparece y regresa, es el celo distintivo de un ataque al corazón. También tiene hormigueo en los dedos de los pies, otras partes del cuerpo. Por favor, le invito a que llame al 911 inmediato. 911 inmediato. Este es lo que tengo para ti esta noche. Si te gusta lo que estamos enseñando, dile a tu amigo que nos mire y por favor, suscríbete y cuéntanos lo que piensa. Adiós, tiempo de Nino.